Hola, buenas tardes. Les saluda la mamá Agria. Y el papá agrio. Tenemos una invitada especial con un tema súper interesante. Es una de nuestras administradoras. Les voy a presentar a la doctora Catalina Jaramillo, pediatra infectóloga. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola Angie, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Fíjate que tenemos algunas dudas, porque ya ves que ha estado, bueno, siempre yo creo que el tema de la vacunación da de qué hablar, ¿no? Da muchas dudas, da muchos mitos, mucho todo, y por eso, ahora sí que queremos que nos ayudes a disipar algunas dudas. Claro que Ahorita sí. que está todo este asunto que se soltó, que el sarampión, que se soltó, cuál era la otra enfermedad que está? La La tosferina. tosferina. Tosferina, ¿Qué es lo que tú, incluso ahora sí, qué es lo que varicela. tú nos puedes ayudar? Bueno, yo lo que siempre he dicho es que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Entonces, como en el pasado se vacunaba masivamente y casi que se extinguieron algunas enfermedades, o sea, personas de la edad de nosotros realmente no conocieron el sarampión, la tosferina un poquito menos. Entonces la gente dejó de percibir esas enfermedades como un riesgo, porque si yo no lo veo de frente, si yo no veo que tengo 5 niños muriéndose de sarampión, si yo no veo que eso es una cosa que me preocupe, como más o menos lo que pasó con el COVID, que al principio la gente se preocupaba y ya después les dejó de importar. Entonces la gente dice, bueno, no, o sea, el sarampión, ¿qué? A mí eso no me preocupa, no me preocupa, entonces yo ya no vacuno porque yo no considero que eso sea un riesgo. Pero resulta que hay algunas enfermedades como sarampión, en especial, que requieren mantener una cobertura de vacunación alta, por encima del 95% de la población, para que esta protección de rebaño haga que las demás personas no se infecten. Entonces, con la pandemia, los grupos antivacunas, todos estos movimientos, muchas partes, incluso políticas en Estados Unidos, que ha habido como cierta campaña ante las vacunas, entonces la gente dice, ay no, pues me da susto porque alguien dijo que esto da autismo, entonces como da autismo, yo no voy a vacunar a mis hijos. Eh, pero bueno, ya por ejemplo tuvimos el desdichado caso del brote de sarampión que hay en Estados Unidos con un fallecido. Ningún niño debería morir de una enfermedad inmunoprevenible, o sea, me parece que uno es demasiado. Tosferina. Tosferina es una enfermedad trágica, o sea, ver un bebé morir de tosferina o sufrir tosferina no se lo desea a nadie, es literalmente morir ahogado. Y son cosas que se previenen con una simple vacuna que está en los esquemas de vacunación de todos los países. Bueno, Catalina, muchas gracias. De nueva cuenta, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Yo quisiera hacerte una pregunta así súper rapidísimo. ¿A qué crees que se deba tanta antivacunación? Porque, y digo, lo pongo en contexto, creo que tenemos, y lo hemos estado platicando mucho en nuestros videos últimamente, que ahorita últimamente ya tenemos pues la información literal en la palma de nuestra mano, ¿no? Porque hay mucha de la gente tiene ya ese acceso al internet. En algún momento nos hicieron ahí un comentario así de que, pero es que hay gente que no tiene ni para comer. Pero muchas veces no tenemos para comer, para internet sí lo tenemos. Entonces, Claro. ese es otro tema, pero ¿a qué crees que se deba el hecho de que haya tanta gente que está en esa posición de antivacunas? Pues lo que pasa es que la información está ahí, está para los dos lados. Si tú te metes a buscar información de cosas malignas que causan las vacunas, vas a encontrar un montón de cosas que no son científicas y no son basadas en la evidencia, pero aparte el algoritmo de las redes sociales te trae lo que tú quieres ver. Entonces, si tú empiezas a buscar mitos antivacunas, el algoritmo te va a seguir mostrando cosas antivacunas todo el día que va a terminar convenciendo a la gente. Aparte de lo que les decía ahora, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Entonces, como la gente ya no percibe como un riesgo el sarampión, no percibe como un riesgo la rubeola, las paperas, bueno, etcétera, otra cantidad de enfermedades inmunoprevenibles, entonces se dejan llevar por esos mitos y esta desinformación. Incluso pues en estos momentos el gobierno de Estados Unidos está liderando un nuevo estudio a ver si las vacunas son buenas o causan autismo. Entonces, si ya desde pues niveles de gobierno nos siembran esa duda, pues las mamás
que estén mal informados, pues van a decir, no, yo mejor no vacuno a mi hijo, yo nunca he visto a nadie con sarampión, esto no es un problema, yo mejor le doy vitaminas, bueno, productos orgánicos, etcétera. Claro, claro, claro. Bueno, y aquí otra duda. Yo te voy a hacer llegar estas dudas porque algunos papás, de hecho, lo comentamos o algunas mamás, y ellos nos hicieron llegar algunas preguntas y algunas dudas que estaría padrísimo que nos ayudaras a disiparlas, como decía la mamá Agria. Y una de ellas dice, si pudieses rankear el sarampión del 1 al 10, ¿qué tan peligroso es? Y esto lo dan en el contexto de que, como bien nos decías hace unos instantes, que ya no lo conocíamos. O sea, ya es una enfermedad que era como un tabú y estaba ahí como escondidito. Sabíamos que Sí, había o la había habido gente una, cree ¿no? que ya no se tiene que vacunar justamente Entonces, porque, ¿no? pero no la conocemos. En realidad creo que no hemos pasado ninguna situación complicada con el sarampión y no tenemos la dimensión de esta enfermedad. Entonces, del 1 al 10, ¿qué número le podrías poner y por qué? Bueno, si 10 fuera una enfermedad así como altamente catastrófica con una tasa de mortalidad altísima, tipo rabia o, o ébola, pues que fuera como la más grave y uno como, no sé, un resfriado, pues yo le pondría alrededor de 5 o 6. Eh, es una enfermedad grave. Incluso yo en estos días, pues hace unos meses, hablaba con mi abuela, que se sentó a contarme cosas y me contaba cuando a sus hijos les dio sarampión, que tuvieron como que a todos les dio sarampión y luego a todos les dio viruela, y ella pensaba que lo normal era que a algunos se le iba a morir. Para ella, ella lo percibía como un riesgo, ahora no. Entonces ahora piensan que el sarampión es más o menos como cualquier eruptiva, pero el sarampión tiene complicaciones. Y tiene complicaciones graves a nivel neurológico, a nivel pulmonar. Aparte, hace una cosa que es como que hace que el sistema inmune deje de funcionar. Entonces puede que te dé el sarampión y te recuperes, aparentemente normal, pero tu sistema inmune queda más de 3 años paralizado como inmunosuprimido. Entonces después cualquier otra infección que te dé te va a causar grave. Aparte que el sarampión es altamente transmisible. O sea, tiene por una, mejor dicho, si un niño, un solo niño, llega a un salón de clases con sarampión, lo más probable es que el 90% de los que sean susceptibles, incluso más, se vayan a contagiar, lo cual hace que niños que de pronto sus vacunas no les hayan funcionado porque están en tratamientos inmunosupresores o porque, bueno, tengan alguna patología de base, pudieran contagiarse por la irresponsabilidad de algunas otras personas que deciden no vacunar a sus hijos. Oye, Kate, ¿y de dónde sale el sarampión? O sea, me refiero, antes, o sea, hace 20 años, la mayoría sí estábamos vacunados. ¿En qué, o sea, en qué momento llegamos a este momento en donde otra vez el sarampión vuelve a afectarnos? ¿De dónde sale? A surgir. O sea, el sarampión se transmite de persona a persona. El sarampión nunca ha sido erradicado como tal del mundo, porque, bueno, hay muchos sitios del mundo en el cual no se ha logrado tener las coberturas de vacunación adecuadas. Como les dije, se requieren coberturas por encima del 95%. Entonces, apenas las coberturas bajan, como el sarampión es altamente transmisible, entonces es una enfermedad que se disemina muy fácil, pues vuelve y otra vez vamos a tener brotes en ciertos sitios. Ok. Que es lo mismo Pero, que o le sea, está nunca se ha pasando a ido. la tosferina, ¿verdad? O sea, es Sí, claro. exactamente lo mismo. Es Bueno, parecido, sí. yo tengo que hacer ahí una pregunta, A la ver, pregunta más débil de todas. a ver. El rival más El débil. rival más débil. Yo jamás había escuchado de la tosferina. A los papás y mamás que nunca habíamos escuchado de tosferina, ¿nos podrías explicar también qué es, por qué da síntomas, qué hay que hacer? O sea, digo, a grandes rasgos. Bueno, así a grandes rasgos, la tosferina es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Esta vacuna está incluida en los esquemas vacunales de los niños cuando pequeños, pero la vacuna a veces a los 10 años, 12 años requiere nuevos refuerzos. Entonces, si no hay nuevos refuerzos a los 12 años, eh, pues uno es susceptible de contagiarse nuevamente de la bacteria. La bacteria es especialmente grave en bebés, en lactantes pequeños, que les da una tos, es una tos coqueluchoide, tos convulsa, tosferina, que tosen, 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 tosen. Incluso pues yo he visto bebés que están incluso en unidades de cuidados intensivos ventilados con un tubo y siguen tosiendo a pesar de estar
sedado, relajado y la cosa más impresionante. Es especialmente grave en esos grupos de edad, pero muchas veces los que los transmiten son los adultos jóvenes o adultos pues ya que no tengan esquema de vacunación. En los adultos también es bastante molesto. Yo recuerdo que cuando yo era residente de pediatría tuvimos un brote de tosferina y a mí me dio tosferina en esos momentos. Mi última vacuna había sido como hacía 7, 8 años, pero me dio tosferina. La tos de los 100 días la llaman. O sea, 100 días tosiendo con una tos seca de esas horribles. Entonces, las estrategias de prevención son, primero, la vacunación en los lactantes, pero también se deben vacunar las embarazadas. Entonces, por eso esta vacuna se pone en el segundo trimestre del embarazo, después de la semana 26, 24, bueno, de acuerdo pues a lo que tenga cada país determinado, y se hace lo que se llama estrategia capullo, que es que todas las personas que vayan a estar en contacto con el recién nacido deben estar vacunados. Esta vacuna se pone durante en todos los embarazos y la intención es que los anticuerpos de la vacuna pasen a través de la placenta al feto y cuando el bebé nazca esté protegido temporalmente hasta que pueda recibir su primera vacuna a los 2 meses. Ok, ok. Antes de preguntarte qué vacunas se necesitan en el embarazo, porque también las embarazadas luego no se quieren vacunar, primero te quiero Sí. preguntar sobre la tosferina, te sigo preguntando cómo se diagnostica, porque lo que nosotros entendemos es que una tos muy molesta que no se quita, pero cómo, o sea, con qué primeros síntomas deben de ir de inmediato al pediatra en dado caso de que pues tengan Ese síntoma. ajá, ese síntoma. Bueno, en los lactantes pequeños es una tos que los hace poner morados, tosen como en excesos, sacan la lengua cuando tosen y luego hacen como un silbido. Pues deberían ir en cualquier momento que un niño tenga una tos o que tenga dificultad respiratoria. Ya en los niños más grandes no es tan marcados los síntomas, pero sí es una tos que persiste, persiste, persiste. El diagnóstico pues puede ser clínico, que el pediatra lo haga, pero generalmente se requieren pruebas de laboratorio para confirmarlas, que pueden ser pruebas de biología molecular, eh, generalmente son las que se usan, pero también se usan anticuerpos, antígenos, pero lo más frecuente es que hagan una prueba como parecida a la que hacían de COVID, que le meten a uno un hisopo, le sacan. El tratamiento, después de que ya tengan los síntomas, sirve poco, que es lo más triste, porque ya cuando se instauran los síntomas, sí hay un antibiótico que uno les da, pero realmente ya no mejora tanto. Sí, potencialmente mortal, ¿verdad? O sea, en bebés No, es mortal, mayores. es mortal. Aquí nosotros en Colombia tuvimos hace poco en una población indígena que no estaba vacunada varias mortalidades infantiles. Por eso yo el año pasado tuve que ver fallecer un niño indígena que hacía mucho tiempo yo no veía ver fallecer un niño de tosferina. Es una cosa horrible que no se le desea a nadie. Y bueno, también aquí una super duda. ¿La tosferina solamente afecta a un grupo en Vulnerable. específico de edad o es general? No, no, puede afectar a todos los, o sea, a todo el mundo, desde el recién nacido hasta los 110 años. Es más grave en ancianos, es más grave en inmunosuprimidos, más grave en lactantes pequeños, pero para las demás personas tampoco es divertido, aparte que está el riesgo de que transmite. Entonces esa persona que tiene esa tosferina está transmitiendo a todos los bebés y a todas las personas cercanas. Sí, entonces, digamos que una persona que es, digamos, fuerte para soportar esa enfermedad, tose como si nada, no sabe que tiene tosferina y entonces está contaminando a todo el mundo. Sí, contagiando a todo el mundo. Bueno, ¿y qué vacuna? Y también es altamente contagiosa. Ok, Es altamente contagiosa también. es que es altamente contagioso. ¿Qué vacunas, Sí. Cata, son las que se deben de poner todas las embarazadas? Porque yo sí he visto embarazadas que no se quieren vacunar o que creen que no es necesario. Bueno, la vacunación en la embarazada, pues es muy importante por varias cosas. La primera es que muchos de esos anticuerpos durante el último trimestre del embarazo a través de la placenta se pasan anticuerpos que son los que van a proteger al bebé en sus primeros meses de vida. Esos anticuerpos son de todo lo que las enfermedades que haya sufrido la mamá o con lo que se haya vacunado. Esos anticuerpos van descendiendo con el tiempo, pero inicialmente lo que protege al bebé. Entonces, deben tener el esquema de tétanos completo y si no lo tienen, pues deben aplicarse una.
deben aplicarse vacuna COVID. Es muy importante, el COVID no se ha ido, el COVID es una causa de parto prematuro, es una causa de mortalidad materna, una causa de prematurez, restricción del crecimiento, complicaciones embarazadas y deben, no es que, no, yo ya me puse 4 vacunas de COVID, o sea, no, se deben poner una vacuna de COVID durante el embarazo. Se debe aplicar influenza de acuerdo al sitio, pues a la época del año que se aplica en el país donde viven. No es lo mismo que los del hemisferio norte que los del hemisferio sur, que también cumplen la misma función. Se deben colocar la vacuna también de tosferina, que es el DPTA celular, que es la que ponen en el embarazo. Y ahora pues estamos contentos porque tenemos una nueva vacuna, que es la vacuna de sincitial respiratorio, virus sincitial respiratorio, pues que yo ya vi que en México está aprobada, no sé si ya la están aplicando como tal, pero en países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, bueno, realmente ya en muchos países del mundo la están aplicando y se aplica como con la misma finalidad que la de pertussis, o sea, tosferina, que es proteger al bebé en sus primeros meses, que es cuando el virus sincitial respiratorio, que no sé si lo han escuchado, es un virus clásico que da bronquiolitis, que es el terror de los pediatras y de las mamás. Entonces, estos anticuerpos que se pasan a través de la vacunación materna durante el embarazo protegen al bebé los primeros 6 meses. Todavía nosotros no tenemos vacuna como tal para bebés aprobada. Hay muchas que están en prospecto y hay otras estrategias como anticuerpos monoclonales, pero para la población en general, sin otros riesgos, por ahora con la vacunación materna es altamente efectiva y protege bastante de infecciones graves, bronquiolitis graves y de mortalidad por bronquiolitis por sincitial respiratorio. Sí, exacto, porque los bebés pues llevan su esquema, ¿no? Y no, al principio pues es el BCG, y luego a los 2 meses, y luego a los 4, y luego entonces toda esa vacunación que tuvo la mamá pues los va protegiendo de todas esas enfermedades. Hasta que ellos mismos puedan crear sus anticuerpos o recibir sus propias vacunas. Ok, ok. ¿Y qué más, qué otras recomendaciones nos puedes hacer en cuanto a la vacunación en general con los... Que siempre, en general, que siempre hay vacunación, que es como la vacunación básica que dan gratis todos los países y hay vacunación adicional. Entonces, dentro de lo posible, bueno, cada país tiene sus características, pero dentro de lo posible se deberían buscar las vacunas adicionales que se tengan al esquema, pues no sé, bueno, en Colombia y en México, pues sé que, por ejemplo, meningococo, dengue, entiendo que en México no está varicela incluida, bueno, nosotros sí lo tenemos incluido. Todo lo que uno pueda prevenir a través de una vacuna siempre va a ser mejor a esperar a que dé la infección natural. Y que la vacunación no es solo para los niños, la vacunación es en todas las etapas de la vida. Entonces, los adolescentes, los adultos mayores, los ancianos, incluso esta vacuna de sincitial está también diseñada para adultos mayores porque se ha visto que les afecta bastante este virus. Entonces, pues es para todo, todo, todo. Y cuando uno va a tener un bebé, toda la familia y el grupo familiar se debería preparar para estar protegido y no llevarle vacunas a los bebés y que no es que soy quisquillosa porque no lo dejo visitar, pero es que pues va mucha gente sin vacunas, enfermos, a toserle, a estornudarle a un bebé que no tiene defensas para nada y pues eso puede terminar con una enfermedad muy grave en un recién nacido o en un lactante pequeño. Sí, exactamente. Debemos de ser muy cuidadosos con los bebés. Por ejemplo, ahorita que acaba de nacer mi nieto, ¿verdad? Lo que procuramos, pues no ha tenido muchísimas visitas, no anda mucho afuera, pues precisamente porque no sabemos en dónde nos va a agarrar el bicho, ¿no? Uno siente que está en controlado, que lo tenemos Un todo lugar controlado. controlado, pero pues la verdad es que pues nunca uno sabe, ¿verdad? De dónde va a llegar el bicho. ¿Qué otra cosa Como mamás, digo, no soy mamá, ¿verdad? Obviamente. como papá? Pero como papás, digo, como padres, ¿hay algún lugar, alguna forma de, a lo que me refiero, de buscar ese tipo de información donde nos digan? Porque tenemos muchas veces, y digo tenemos, me voy a incluir para no ofender los sentimientos de nadie, pero muchas veces tenemos la ignorancia de decir, es que no me voy a vacunar cuando estoy embarazada porque mi bebé puede, miles de mitos que existen, ¿no? Pero algún lugar confiable donde digamos, mira, aquí están este tipo de información donde te puedes tú meter Guiar. y para tener una guía y decir, mira, esto se lo tienes que poner porque esto, porque esto, porque el otro, y esto no, porque pues
ahí se afecta tu embarazo, etcétera. No sé si haya algún Sí. lugar. Claro que sí. Claro que sí, pues las sociedades científicas de cada país tienen las recomendaciones y los esquemas de vacunación recomendados para cada población. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos los de SLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, que tiene todos los esquemas de vacunación recomendados para niños sanos, niños con cáncer, niños inmunosuprimidos, adultos embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. También hay una Sociedad de Vacunología Latinoamericana, el CDC también tiene sus recomendaciones en la página y todas las sociedades científicas de los países. Sí, la idea es buscar esas fuentes confiables, no ir a TikTok, bueno, excepto que sea tu TikTok. No, no, o sea, no ir a donde está toda la desinformación de por allá, las teorías conspirativas y la Agenda 2030. Bueno, ahí no lo busque. Sí, porque las teorías conspiranoicas en cuanto a Está, las vacunas es tremendo. Yo he escuchado que porque los metales pesados y que se quedan no sé No, dónde y es lo que yo creo, ¿no? O sea, si fuera así, la mayoría, por ejemplo, yo considero que México es un país que sí vacuna. Ahorita que está entrando la moda de los antivacunas, entonces podríamos decir que se está perdiendo esa bonita costumbre. O sea, en general, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en mis tiempos, mi mamá sí me vacunó de todo. O sea, yo me acuerdo que mi mamá buscaba las vacunas y todo eso. Ahorita, desgraciadamente, y aquí iban a los colegios y lo ponían a uno en fila. En los colegios aquí lo ponían uno en fila y vacune, 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 vacuna, una tras otra, tras otra. Ahora es un show, hay que pedirles consentimiento a las mamás. Bueno, es que estamos confundiendo, ¿no? sí Eso de estamos los con... derechos y las obligaciones, etcétera, etcétera. Aquí, pues anteriormente también en México era así. Era de que solamente te avisaban, o muchas veces ni te avisaban, nada más es campaña de vacunación y Y llegaban tenías y que como ir lo a comentas, ¿no? fuerza. Es, a ver, fórmense todos y órale, parejitos. Oye, pero es que no me importa, órale, vámonos. Y ahorita ya no, ahorita sí ya es con consentimiento y que casi casi pedirles el permiso y la aprobación del abuelo, la abuela, la tatarabuela y etcétera, ¿no? Creo yo también que es que esta parte, y ojalá que nos ayudes a disipar esta duda, muchos no la han entendido. Hay un porcentaje de la población bajo que sí va a tener un efecto secundario con las vacunas. Entonces, cuando alguien tiene un efecto secundario, se empieza a correr el rumor de que cierta vacuna hace cierta cosa y entonces es a donde no. Por ejemplo, nosotros aquí en México tuvimos el caso de la vacuna para el VPH, que no sé, o sea, sinceramente, a lo mejor tú tienes más datos que yo, que había casos donde a las niñas les resultaba que incluso dejaban de caminar y algunos efectos secundarios muy fuertes y se corrió el rumor de que nadie debería de vacunar contra el VPH. pues eso lamentablemente, el origen de todo eso es colombiano. Hay un caso lamentable, o sea, lamentable, que fueron las niñas del Carmen de Bolívar acá en Colombia, que fue un efecto psicógeno y eso está súper estudiado. O sea, fueron a una escuela así, tal cual, fórmense que les vamos a poner vacuna de VPH, chin, chin. Una se desmayó y se fueron desmayando todas así como... Incluso los que no se vacunaron, los hombres que en aquella época todavía no vacunaban hombres, se fueron desmayando. Entonces justamente llegó un abogado no muy bien intencionado. Entonces dijo, no, vamos a hacer cobrar indemnización y no sé qué. Y entonces eso está súper estudiado. Entonces cuando iban los medios, iba el ministro, todas se desmayaban, después dejaban de haber casos, otra vez se desmayaban. Y realmente no, o sea, eso se estudió muchísimo y no hubo ninguna asociación, pero las tasas, las coberturas de vacunación cayeron al piso. O sea, nosotros teníamos coberturas de vacunación para VPH alrededor del 60-70%. Y ahora, o sea, después de eso cayeron como al 12 y ahora con dificultad las tenemos entre 20, 25, lo cual es una tristeza. Incluso en el mundo creo que las tasas de vacunación de VPH es como el 7%, o sea, una cosa, una vacuna tan buena que previene el cáncer de cervix, como les digo yo. ¿Quién no conoce una mujer que se haya muerto de cáncer de cervix? Todo mundo conoce, Sí, sí, conozco. porque lamentablemente es muy frecuente y es una de las primeras causas de muerte en las mujeres. Y la gente, por miedo a un mito, a una cosa, prefiere no vacunar a las niñas, aparte pues de que eso tiene un tema religioso, sexual, que es también otra cosa,
que no le ayuda, porque dice, no, mi hija no va a tener relaciones sexuales, ¿por qué la voy a vacunar a los 9 años? Pues porque se lo pones a las 9 para que cuando tenga, a la edad que quiera tener, pues esté protegida. Pero tú no puedes ir preguntándole a cada una cuándo va a querer tener relaciones sexuales para ponerle la vacuna un mes antes. Sí, Entonces, eso se exactamente. hace Aparte, como no te muy van ni a como, pedir permiso, ¿estás de acuerdo? O sea, no te van a sí, avisar. sí, probablemente ni te van a contar. Sí, no, pues lo más seguro. Sí. Bueno, ¿qué Entonces, otra cosa el- nos falta por tocar del tema de la vacunación que todo mundo debería de tener en cuenta? Algo que nos haya faltado. que nos haya faltado que confíen en las vacunas, que detrás de cada vacuna ha habido una gran investigación, hay efectos secundarios leves, generalmente leves, los que todos conocemos, dolor, hinchazón, fiebre, etcétera, pero realmente un efecto secundario grave, grave, pues será como anecdótico, uno entre 1.000 millones, una cosa así, pues eso depende de la vacuna, pero en general son absolutamente seguras. Cuando una vacuna sale al mercado, ha tenido detrás muchísimos estudios. La otra recomendación es siempre consulten nuevamente con su pediatra o con el médico que les revise qué vacunas nuevas hay, porque todos los años hay nuevas vacunas. Entonces dicen, no, yo ya lo vacuné cuando pequeño con todo lo que tenía, pero bueno, pueden haber 3 o 4 vacunas nuevas que uno no tenga o que el niño no tenga. Y ya, pues no sé, la vacunación en todas las etapas de la vida, eh, vacunación contra meningococo, pues hemos tenido muchos brotes de meningococo, vacunación contra dengue, tenemos muchos brotes de dengue en las Américas, el dengue está disparado, fiebre amarilla, en Colombia tenemos nuevamente resurgimiento de fiebre amarilla, aparte que tenemos tosferina, bueno, sarampión todavía no tenemos sarampión acá en Colombia, hemos tenido algunos casos importados de frontera, pero acá en Colombia no hemos tenido sarampión autóctono, pero sí tenemos fiebre amarilla, tosferina, dengue, mejor dicho, dengue, todo lo que quieran, meningococo, Yo no sabía que había neumococo. vacuna de dengue. Creo que no ha llegado a México, Ajá, porque a mí me daba un miedo pero eso sí te lo debo. por el Eso, dengue. eso puede que te esté diciendo mentiras. Hay que averiguar, no estoy segura si está la vacuna de dengue, pero la vacuna de dengue sí se está aplicando por toda Latinoamérica. Ok, sí, pues o sea, esa vacuna sí es interesante porque, bueno, yo lo que estaba viendo es que los mosquitos que transmiten el dengue y el chikungunya y todo eso ya no estaban donde normalmente Las vivían, zonas o sea, geográficas. se salieron, o sea, ya están más adentrándose, por ejemplo, aquí en México, hacia el centro y hay dengue en lugares donde nunca había habido dengue. Entonces, Eh, pues todo eso el, el cambio, el cambio climático, la deforestación ha hecho que la Aedes llegue a sitios donde no, pues no estaba previamente. Aquí en Colombia también ha pasado eso. Por ejemplo, en Argentina no era un problema el dengue. O sea, para ellos el dengue no existía. En Uruguay están teniendo dengue hace pocos años. Y pues en estos días veía una gráfica de cuántas personas mata cada animal, que un tiburón, un rinoceronte, un hipopótamo. Está el humano en segundo puesto. Claramente, pues somos destructores, de eso no hay duda. Pero en primer puesto son los mosquitos. Las enfermedades transmitidas por mosquitos matan muchísima gente, no solo la de pues malaria, dengue, bueno, que son diferentes mosquitos, pero los mosquitos en general pues causan muchas enfermedades. Tenemos en estos momentos vacuna contra dengue, es una vacuna muy buena, la tenemos más o menos hace un año, año y medio, de 2 dosis, se pone a los 40 a los 60 años, y realmente pues previene muchísimo, previene 85% para dengue clínico, o sea, manifestaciones de dengue y más del 95-98% de la mortalidad. pues sí, ahora sí que lo más seguro es que se informen con el pediatra. Bueno, ya saben, siempre un bebé debe de ir a consultas con el pediatra desde que nacen y él es el que les va a ir guiando Desde en el antes de tema de las nacer, vacunas. uno debería tener una consulta preconcepcional con el pediatra, porque a veces el pediatra te va a dar unas recomendaciones que no da el ginecólogo. El ginecólogo se concentra mucho en la embarazada, pero en cambio se puede hacer al final, en el último trimestre, una consulta con el pediatra y también va a dar recomendación de cuidados y cosas al mismo, pues al momento del parto, del nacer y la vacunación de todo el grupo familiar para pues, acogerlo en esa estrategia capullo o como le quieran llamar.
Sí, sí, es cierto, desde el embarazo debe estar la vacunación, Sí, exactamente, que era lo que estábamos diciendo, bueno, es que siempre debe existir la vacunación, pero bueno, nosotros que estamos en sí, este nicho de la maternidad desde el embarazo y ya después con el pediatra para que el bebé no tenga ningún problema, ¿no? Pero sí. pues debemos de estar ahora sí que atentos qué vacunas Es mejor necesitamos. prevenir que Es lamentar. mejor prevenir. Siempre, siempre es mejor prevenir. O sea, Pues algo más no, que nos no se me quieras ocurre ningún compartir. caso que sea mejor tener la enfermedad. ¿Algún caso que quiera compartir? No, pues tenemos resurgimiento de COVID otra vez. eh, la gente se ha olvidado de vacunarse de COVID, entonces, por favor, pues nuevamente recuerden, la vacuna de COVID se va a volver como se volvió ya como influenza, es una vacuna anual, ya no es que yo me puse 20, 30, no, anual, la más actualizada, la que se saca como para el momento epidemiológico junto con influenza. Nada, la vacuna de papiloma también es para adultos, pues probablemente se tenga que adquirir de manera particular, pero también es para adultos, también es para hombres, no es solo para las mujeres. A los hombres les da cáncer de ano, cáncer de laringe, cáncer de pene, bueno, cáncer de boca, de lengua. Exactamente por Tantas la del... cosas que hay. ¿Tú tienes alguna otra duda? No, al contrario, yo quiero agradecerle a la doctora porque me salvó. Cuando me sentía súper mal, Cuando le dio COVID. nos orientó de la mejor manera y nos sacó adelante. Sí, estaba bien malo. Yo siempre les he dicho, Ay, yo no me acordaba de eso, ayudo. no me acordaba de eso. Sí, Ya estaba viendo el túnel, la verdad, pero sí, no, nos ayudó, nos orientó mucho porque pues obviamente que era una situación nueva para todos, eh, y más para nosotros de este lado que pues no teníamos ese contacto con las novedades en cuestiones de medicina, ni avances, ni mucho menos más que lo que escuchamos o llegábamos a escuchar en la televisión, en las noticias. Fue una gran ayuda la orientación, ¿no? sí, porque ¿qué te dijeron en el Seguro No, Social? En el Seguro Social dijeron aquí en el seguro me dijeron, puro ¿sabes qué? paracetamol. Ten tu paracetamol, y vale, vámonos, el que sigue. Por eso es que hubo Me dieron mi muchos kit ¿cómo se llama? desvivimientos. ¿Cómo se llaman? De COVID, ¿verdad? Era cubrebocas, Sí. paracetamol Paracetamol. y sueros, me parece, ¿no? No me acuerdo, pero el punto es que, o sea, sí se le complicó a él. ¿Qué más nos falta? Ah, lo que le pasó a Irlanda, ¿Qué le pasó? pues de que no le querían dar la vacuna y que porque sin chichi y que no sé Ah, qué, ya. Lo que pasa es que, bueno, a ver, vamos a ver. para disipar las dudas, porque probablemente es cierto o Es probablemente no es, ¿no? una duda. O sea, ¿qué opina un médico sobre esto? Mi hija llevó a vacunar a su nieto. A su hijo. Mi hija llevó a vacunar a su hijo, mi nieto. Ajá. Y entonces le dieron las gotitas de poliomielitis y le dijeron que, o sea, lo que mi hija quería hacer era lo que conocemos como tetalgesia, ¿no? Que le da la chichi en lo que le inyectan porque eran 2 vacunas. Entonces le dijeron, no le puedes ya dar pecho porque para la vacuna de la polio necesita estar 10 minutos en ayunas por lo menos y 10 minutos después de la vacuna. Entonces, pues obviamente le picaron su piernita y pues no hubo cómo consolarlo porque, bueno, esa fue la información Porque que le dieron. el orden que le dieron fue primero piquete y después gotitas. Ajá. Aunque se solicitó a la enfermera que fuera al revés para Ella no aminorar quiso y dijo que no. el síntoma. Pero, ¿qué tan cierto es? O sea, ¿sí está correcto? O sea, el tema no es como que se contraindique la vacuna, el tema es que, bueno, ustedes saben que hay muchos bebés que justamente en esa edad tienen un reflujo fisiológico, entonces ellos toman como unos desesperados y después vomitan, normal, que es un reflujo fisiológico, y el problema es que si vomitan la vacuna, toca volverles a dar. Entonces, por eso algunas que vacunadoras prefieren evitar eso porque pues a veces no queda claro cuánto vomitó, si vomitó toda la vacuna, si no la vomitó. En muchos países ya no usamos polio oral, justamente, pues porque hay varias cosas y una de las estrategias de la OMS es ya no usar más polio oral, o sea, polio parenteral. Pero, por ejemplo, en mi país no damos polio oral, pero damos rotavirus oral. Y esa vacuna, pues ese es el problema. No es que se contraindique, ni que la leche materna dañe la vacuna, ni nada de eso, sino que en esos centros de vacunación que son tan grandes,
que no tienen el tiempo como, bueno, si primero dale, esperemos que descansen, 10 minutos vienes y le doy las goticas, entonces dicen, todos de una siga siguiente, entonces no les da como el tiempo para esperar de que el niño pues ya termine de tomar y pues se le pase como lo que llaman aquí sacar los gases para que no vaya después a vomitar la vacuna. Ya, ya, ya. O sea, que es más Pero pues es seguro, más por eso. que es más seguro. Y bueno, ya nada más por último yo tengo otra duda, porque hay veces que le ponen un montón de vacunas a los bebés y por eso luego no quieren vacunar. Yo conocí una señora que no quería llevar a su hijo a vacunar porque le tocaba, o sea, les ponían una en el brazo, otra en el brazo y una en la pierna. Digo, no sé cuáles hayan sido, Ujú. pero pues eran muchas vacunas y entonces decía ella Y que no era sí, correcto poner tantas vacunas al mismo tiempo. ¿Cuántas vacunas se pueden poner? todas las que sean necesarias y las Ok, o que sea, quepan. no O sea, está en estos no días, se contra. no, incluso pues en estos días yo daba una charla a las vacunadoras y les preguntaba cuántas son las máximas vacunas que ustedes han puesto en un niño. Una me decía 9, o sea, creo que porque a veces pasa, por ejemplo, justamente hoy que estaba en el hospital me llegaron dos niños de 16 meses sin ninguna vacuna. Entonces, como uno ya los tiene internados, uno tiene que asegurar que antes del alta se vayan con lo máximo que se puede, porque ya después uno no sabe si la mamá los va a vacunar o no. Entonces, uno de estos se llevó 6 y el otro se llevó 7. Pues no pasa nada, o sea, probablemente pues, les duela más el brazo y les duela más los pinchazos, sí, sin duda, pero pues no es que una vacuna vaya a actuar con la otra y no funcionen, o de o de autismo o de alguna cosa si son más de tres vacunas, no. En los esquemas de vacunación nosotros tenemos hasta cuatro o cinco chuzones porque vacunas son más, por ejemplo, la pentavalente tiene cinco en un solo pinchazo. Y eso no lo ve la gente dice, ah, no, es una, no, son cinco, van en una sola inyección, pero son cinco vacunas. Ya, ya, ya. Una duda que llega al grupo, así un montón, no sé si te ha tocado, yo creo que sí contestarla, es, ya se me pasó la vacuna, La cualquiera, fecha. ¿todavía se la puedo poner? Porque hay quien cree que como ya no se puso, ya no se le puede poner. No, nunca es tarde. O sea, realmente hay unas vacunas que no se pueden poner de cierta edad, por ejemplo, después de cierta edad, por ejemplo, rotavirus, que pues no se puede poner luego de la primera dosis, luego de los 3 meses, pero, y a veces depende de la edad, el esquema cambia. O sea, por ejemplo, no es lo mismo poner vacuna de neumococo durante el primer año que después del segundo año, que es una sola dosis. Pero nunca es tarde para poner vacunas. ¿Listo? Entonces hay que llevarlo al centro de vacunación y decirle, "Ah, yo estoy atrasado, ¿cómo me lo desatrasas? Hazle un catch-up que llamamos nosotros y ya, asesórense, pero nunca es tarde. Y tampoco hay que repetir dosis. No, es que yo le puse la de los 2 meses y volví a los 5 años, entonces voy a repetirle la de los 2 meses. No, o sea, vacuna que se pone, vacuna que cuenta. Así hayan pasado 10 años. Ujú, ujú. Ok, pues sí. Sí, no nos, ahora sí que es lo que nos corresponde mínimamente para tener la responsabilidad de la salud De de las los crías. niños. Pues, Creo, ya estaremos, ¿qué? no digo que creo que sería todo. Ajá. Digo, dudas hay muchísimas, pero pues Sí, esperemos pero que pronto podamos disipar más y que nos ayudes en ese tema para sí. disipar más dudas que tengamos conforme vaya transcurriendo el tiempo y poder ayudar pues a las mamás y a papás para en todo en esos temas que muchas veces pues desconocemos o por ignorancia o por lo que sea, pero que desconocemos, ¿no? Y ahorita pues está de moda la antivacunación, pues qué mejor dar este tipo de información para que la gente pues esté más preparada. Si alguien nos está leyendo, nos está viendo y tiene alguna duda, nos puede escribir y pues lo podemos consultar con Cata. Acuérdense que ella es pediatra infectóloga, es especialista en el tema y pues muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Espero que les sirva muchísimo la información y nos vemos la próxima. Bueno, no, gracias a ustedes.